Excelente día para todos, yo soy Fabi y estamos en este nuevo video haciendo esta colaboración que me pidieron y con muchísimo gusto ahí la tienen. Espero que, bueno, ustedes puedan sustituir bien los colores que yo estoy dictando por los que quieran hacer. Son libres de escoger sus combinaciones en todas las piezas, ¿sale? Vamos a la presumidera. Muchísimas gracias a Rocío Ayala que nos comparte estas piezas que son una maravilla, están preciosas todas, muchísimas gracias. También para Vía que nos comparte esta bellísima pieza, está preciosa, muchas gracias. También para Rosa Araceli que nos comparte esta pieza, esta combinación se ve muy bonita, está muy, muy preciosa esta combinación, gracias. También para Carmen Argüelles que nos comparte esta pieza, también la flor se ve genial. Gracias. Y también para Viridiana que nos comparte esta pieza en rosa. Ay, se ve muy bonita. Hay que tomar en cuenta todas estas combinaciones, se ven geniales. Muchísimas gracias a todas por compartir estos bellísimos trabajos. Me encuentran en Facebook o en Instagram, Cucama Artesanal. Ahí me pueden hacer llegar todas las piezas que quieran que yo aquí presuma. Vamos a comenzar con estas dos partes. En el siguiente video vamos a tener ya la tercera parte, que es la parte más amplia y espero que les guste y que no tengan problema al hacerla, ¿sale? Ya, yo no la he terminado, pero pues bueno, no necesita ninguna reducción. Aquí está pues todo seguidito. En un momento ya la terminaré y para comenzar ya la tercera parte. Ya cuando la terminen, pues donde se queden ustedes ya solamente regresan el hilo por donde les permita la Shakira, o más bien hay que salir en medio de las 4, ¿sale? Regresan su hilo y hay que salir en medio de las 4 de este último regreso, ¿sale? Aquí para ya comenzar la tercera parte, ya hacerlo en el siguiente video, pero por lo pronto vamos a hacer estas dos partes. Espero que les guste y comenzamos. Necesitaremos Shakira calibrada del número 11 en negra, dorada, azul rey, azul mezclilla, verde turquesa, blanco y rojo. El hilo que yo les recomiendo es hilo omega del número 50. También pueden ocupar omega del número 30 o poliéster de alta resistencia. Voy a comenzar con mi broche ya elaborado. Si no lo saben elaborar, me lo pueden pedir en los comentarios, por favor. Vamos a comenzar colocando 4 Shakiras negras. Si ustedes quieren ponerle un poquito más de distancia entre el broche y el tejido, lo pueden hacer. Yo coloqué solo 4 y vamos a colocar 2 azul rey o de la florecita que vayan, del color de la florecita que vayan a hacer. Hay que ir sustituyendo. Vamos a regresar por la segunda. Metemos 3 azul rey y una dorada. Y de donde salimos, vuelvo a pasar aquí donde tengo esta última y metemos. Metemos 2 azul rey, una negra, 5 rojas y una negra. Llevamos hasta el fondo y vamos de regreso. Me voy a saltar 2, 4, 6, 7 y en la octava, que es el inicio de mi flor, metemos. Metemos 2 azul rey, saltamos 3 de la parte de abajo y en la cuarta metemos. Así. Vamos de regreso, metemos 2 negras, una roja y una negra. De donde salimos, voy a saltar esta, la primera, y en la segunda metemos.
metemos una negra y 2 rojas, saltamos 3 de la parte de abajo y en la cuarta metemos. Vamos de regreso, metemos 4 negras, de donde salí, saltamos 1, 2 y en la tercera voy de regreso. Metemos 2 rojas, saltamos 3 de la parte de abajo y en la cuarta metemos. Voy de regreso, metemos 2 negras, una mezclilla y una negra. Y de donde salí, voy a saltarme solo una, esta donde estoy saliendo, y en la siguiente metemos. Metemos 2 rojas y una negra. Saltamos 3 de la parte de abajo y en la cuarta metemos. Voy de regreso, metemos 2 rojas y 2 negras, una disculpa, 2 negras y 2 rojas. De donde salimos, saltamos 1, 2 y en la tercera metemos. Metemos una negra y una mezclilla. Saltamos 3 de la parte de abajo y en la cuarta metemos. Metemos 3 mezclilla y una dorada. De donde salimos, saltamos una y en la siguiente metemos. Metemos 2 mezclilla y una negra. Saltamos 3 de la parte de abajo y en la cuarta metemos. Metemos 3 rojas y una negra. De donde salimos, saltamos 1, 2 y en la tercera metemos. Metemos 2 mezclilla. Saltamos 3 de la parte de abajo y en la cuarta metemos. Metemos 2 negras, una roja y una negra. De donde salimos, saltamos una y en la siguiente metemos. Metemos una negra y 2 rojas. Saltamos 3 de la parte de abajo y en la cuarta metemos. Voy de regreso, metemos 4 negras. De donde salimos, saltamos 1, 2 y en la tercera metemos. Metemos 2 rojas. Saltamos 3 de la parte de abajo, 1, 2, 3 y en la cuarta metemos. Cambiamos de color de la florecita, metemos 2 negras, una turquesa y una negra. De donde salimos, saltamos una y en la siguiente metemos. Metemos 2 rojas y una negra. Saltamos 3 de la parte de abajo y en la cuarta metemos.
metemos 2 negras y 2 rojas. De donde salimos, saltamos 1, 2 y en la tercera metemos. Sigue una negra y una turquesa. Saltamos 3 de la parte de abajo y en la cuarta metemos. Vamos de regreso, metemos 3 turquesa y una dorada. De donde salimos, saltamos una y en la siguiente metemos. Vamos de regreso, metemos 2 turquesa y una negra. Saltamos 3 de la parte de abajo y en la cuarta metemos. Metemos 3 rojas y una negra. De donde salimos, saltamos 1, 2 y en la tercera metemos. Metemos 2 turquesa. Saltamos 3 de la parte de abajo y en la cuarta metemos. Metemos 2 negras, una roja y una negra. De donde salimos, saltamos una y en la siguiente metemos. Metemos una negra y 2 rojas. Saltamos 3 de la parte de abajo y en la cuarta metemos. Metemos 4 negras. Saltamos 1, 2 y en la tercera metemos. Metemos 2 rojas. Saltamos 3 de la parte de abajo y en la cuarta metemos. Metemos 2 negras. Y yo como solamente voy a ocupar estos 3 colores, yo voy a regresar con este color que sería una azul rey y una negra, así. Saltamos una y en la siguiente metemos. Metemos 2 rojas y una negra. Saltamos 3 de la parte de abajo y en la cuarta metemos. Vamos de regreso, metemos 2 negras y 2 rojas. Saltamos 1, 2 y en la tercera metemos. Estamos haciendo la línea de regreso de nuestro inicio. Estamos aquí, perdón, aquí en esta línea. Metemos una negra y una azul rey. Saltamos 3 de la parte de abajo y en la cuarta metemos. Estamos aquí. Toca meter 3 azul rey y una dorada. De donde salimos, saltamos una y metemos. Metemos 2 azul rey y una negra. Saltamos 3 de abajo y metemos. Toca meter 3 rojas y una negra. De donde salimos, saltamos 1, 2 y en la tercera metemos, que fue aquí. Metemos 2 azul rey. Saltamos 3 de la parte de abajo y en la cuarta metemos.
Y aquí es donde les dejé el timbre. Para continuar, aquí estamos, aquí. Para continuar con la secuencia, si se dan cuenta es lo mismo, solamente estamos cambiando los colores de esta parte de las florecitas, ¿sale? Entonces, si gustan regresar el video o guiarse con su propio tejido, yo regreso en un momento. Ya terminé mi tira, mi base, y de acuerdo a mi combinación así quedó. Me salieron 34 florecitas, ¿sale? Para que ustedes más o menos le calculen. De todas maneras, vayan midiéndose sus piezas constantemente, por favor. Ya que terminaron, yo la terminé así en una salida en rojo, coloqué la misma cantidad de Shakira, me di mi primer broche, hice mi línea, me di mi broche, le di de 2 a 3 vueltas, que quedara bien y regresé mi hilo por este regreso, esta orilla, ¿sale? Tienen que salir en medio del primer par. Vamos con la segunda parte. Para esta parte yo puse en, en mi unión una dorada, comencé con una dorada, una azul rey, mezclilla, turquesa o azul cielo. Voy a añadir como blanco transparente, algo así, porque no es cristal, es como blanco transparente, un tono así. Ni siquiera brilla la Shakira. Pero bueno, vamos a decir que es blanco, es esta. Y turquesa, mezclilla, azul rey y dorada. Esta será la combinación para mi unión. Así. Y vamos a comenzar con la parte del tejido. Vayan sustituyendo colores si así lo necesitan. Comenzamos con 2 negras, azul rey, son 4, 2 turquesa, 4 azul rey, 2 negras, 4 doradas, 4 rojas y 3 doradas. Así vamos a comenzar esta segunda parte. Les digo, vayan sustituyendo colores, organícenlos y vayan sustituyéndolos. Y comenzamos de donde salimos. Vamos a saltar las 3 doradas, las 4 rojas y las siguientes 3 doradas. Estas. Ahí. Así. Y en la cuarta dorada de la segunda secuencia, metemos. Metemos 2 negras y 3 azul rey. Saltamos 5 de la parte de abajo, 5, y en la sexta metemos. Metemos 2 turquesa y 3 azul rey. Saltamos 5 de la parte de abajo y en la sexta metemos. Metemos 2 negras y comenzamos a meter una secuencia de unión. Comenzamos dorada, azul rey, mezclilla, turquesa, blanca, turquesa, mezclilla, azul rey y dorada. Y vamos a pasar en medio del siguiente par.
y regresamos por esta secuencia de unión de dorada a dorada. Metemos, aquí es donde van a regresar el video para continuar su secuencia, ¿sale? Me adelanté un poco, o bueno, casi la mitad de la pieza para saber si se le tenía que hacer reducciones y cada cuántas líneas. Pues no se necesita hacer reducciones, creo que hasta ahorita la pieza va muy bien y esperemos que siga así de dando esta forma redonda, ¿sale? Vamos a continuar con esta secuencia. Los dejé aquí en esta salida donde tienen que regresar el video, exactamente aquí. Vamos a continuar, metemos 2 negras y 2 rojas, una roja, perdón, una roja y 2 negras. 2 negras, una roja y 2 negras, saltamos 5 de la parte de abajo y en la sexta metemos. Metemos 3 azul rey y 2 turquesa, saltamos 5 de la parte de abajo y en la sexta metemos. Metemos 3 azul rey y 2 negras, saltamos 5 de abajo y metemos. Vamos de regreso, metemos 2 doradas, 2 negras y 3 azul rey. De donde salimos saltamos 1, 2, 3 y en la cuarta metemos. Siguen 2 turquesa y 3 azul rey. Saltamos 5 de la parte de abajo y metemos. Metemos 2 negras y 3 rojas. Saltamos 5 de la parte de abajo y en la sexta metemos. Metemos 2 rojas y vamos con una unión dorada, azul rey, mezclilla, turquesa, blanca, turquesa, mezclilla, azul rey y dorada. Y pasamos en medio del siguiente par. Regresamos de dorada a dorada. Metemos. 9 chaquiras son. Siguen 5 rojas. Saltamos 5 de la parte de abajo y en la sexta metemos. Metemos 2 negras, una mezclilla y 2 negras. Saltamos 5 de la parte de abajo y en la sexta metemos. Metemos 5 azul rey. Saltamos 5 de la parte de abajo y en la sexta metemos. Vamos de regreso, metemos 4 negras y 3 azul rey. De donde salimos, saltamos 1, 2, 3 y en la cuarta metemos. Metemos 2 negras y 3 mezclilla. Saltamos 5 de la parte de abajo y metemos. Metemos 3 mezclilla y 2 negras. Saltamos 5 de la parte de abajo y en la sexta metemos.
metemos 2 negras y vamos a meter una unión dorada, azul rey, mezclilla, turquesa, blanca, turquesa, mezclilla y azul rey y dorada. Y pasamos en medio del siguiente par. Y regresamos las 9 chaquiras últimas. Vamos de regreso. Metemos 2 negras y 3 mezclilla. Saltamos 5 de la parte de abajo y en la sexta metemos. Metemos 2 negras y 3 mezclilla. Saltamos 5 de la parte de abajo y metemos. Metemos 2 negras, una azul rey y 2 negras. Saltamos 5 de la parte de abajo y en la sexta metemos. Vamos de regreso. Metemos 5 azul rey y 2 negras. Saltamos 1, 2, 3 y en la cuarta metemos. Metemos 3 azul rey y 2 negras. Saltamos 5 de la parte de abajo y metemos. Metemos 2 negras y 3 mezclilla. Saltamos 5 de abajo y metemos. Metemos 2 negras, una unión dorada, azul rey, mezclilla, turquesa, blanca, turquesa, mezclilla, azul rey, perdón, y dorada. Pasamos en medio del siguiente par y metemos. Bajamos por las 9 chaquiras. Metemos 2 negras y 3 mezclilla. Saltamos 5 de la parte de abajo y metemos. Metemos 3 mezclilla y 2 negras. Saltamos 5 de abajo y metemos. Metemos 5 azul rey. Saltamos 5 de abajo y metemos. Vamos de regreso. Metemos 2 negras, 3 rojas y 2 negras. De donde salimos, saltamos 1, 2, 3 y en la cuarta metemos. Metemos 2 negras y 3 mezclilla. Saltamos 5 de abajo y metemos. Metemos 2 blancas y 3 mezclilla. Saltamos 5 de abajo y metemos. Metemos 2 negras, una dorada, azul rey, mezclilla, turquesa, blanca, turquesa, mezclilla, azul rey y dorada.
Pasamos en medio del siguiente par y regresamos por las 9 de la unión. Metemos 2 negras, una roja y 2 negras. Saltamos 5 de la parte de abajo y metemos. Siguen 3 mezclilla y 2 blancas. Saltamos 5 de abajo, metemos. Metemos 3 mezclilla y 2 negras. Saltamos 5 de abajo, metemos. Metemos 2 rojas, 2 negras y 3 mezclilla. De donde salimos saltamos 1, 2, 3 y en la cuarta metemos. Siguen 2 blancas y 3 mezclilla. Saltamos 5 de abajo y metemos. Metemos 2 negras y 3 rojas. Saltamos 5 de abajo, metemos. Metemos 2 rojas, dorada, azul rey, mezclilla, turquesa, blanca, turquesa, mezclilla, azul rey y dorada. Y pasamos en medio del siguiente par y regresamos por las 9 de la unión. Metemos y vamos de regreso, metemos 5 rojas, saltamos 5 de la parte de abajo y metemos. Siguen 2 negras y 3 mezclilla. Saltamos 5 de abajo. Ay, perdón, era aquí arriba. Y metemos. Siguen 2 blancas y 3 mezclilla. Saltamos 5 de la parte de abajo y metemos. Vamos de regreso. Metemos 2 negras, 3 rojas y 2 negras. De donde salimos saltamos 1, 2, 3 y en la cuarta metemos. Metemos 3 mezclilla y 2 blancas. Saltamos 5 de abajo y metemos. Metemos 3 mezclilla y 2 negras. Saltamos 5 de abajo y metemos. Metemos 2 negras, una unión dorada, azul rey, mezclilla, turquesa, blanca, turquesa, mezclilla, azul rey y dorada. Y pasamos en medio del siguiente par y regresamos por las 9 últimas. Vamos de regreso y metemos 2 negras y 3 mezclilla. Saltamos 5 de abajo, metemos. Siguen 2 blancas y 3 mezclilla. Saltamos 5 de abajo y metemos. Metemos 2 negras, una turquesa y 2 negras. Saltamos 5 de abajo. Vamos de regreso. Metemos 2 rojas, 2 negras.
y 3 turquesa. De donde salimos, saltamos 1, 2, 3 y en la cuarta metemos. Metemos 3 turquesa y 2 negras. Saltamos 5 de abajo, metemos. Metemos 5 mezclilla. Saltamos 5 de abajo y metemos. Metemos 2 negras y una unión dorada, azul rey, mezclilla, turquesa, blanca, turquesa, mezclilla, azul rey y dorada. Y pasamos en medio del siguiente par y regresamos por las 9 últimas. Continuamos y metemos 2 negras y 3 mezclilla. Saltamos 5 de abajo y metemos. Metemos 2 negras, una mezclilla y 2 negras. Saltamos 5 de abajo, metemos. Metemos 3 turquesa y 2 negras. Saltamos 5 de abajo, metemos, vamos de regreso, metemos 5 turquesa y 2 negras, 5 turquesa y 2 negras. De donde salimos, saltamos 1, 2, 3 y en la cuarta metemos. Metemos 2 negras y 3 mezclilla. Saltamos 5 de abajo y metemos. Siguen 2 negras y 3 mezclilla. Saltamos 5 de abajo y metemos. Metemos 2 negras, una dorada, azul rey, mezclilla, turquesa, blanca, turquesa, mezclilla, azul rey y dorada. Y pasamos en medio del siguiente par y regresamos por las 9 últimas. Metemos 2 negras, una roja y 2 negras. Saltamos 5 de la parte de abajo y metemos. Metemos 5 mezclilla. Saltamos 5 de abajo. Metemos. Siguen 2 negras y 3 turquesa. Saltamos 5 de abajo. Metemos. Vamos de regreso, metemos 4 negras y 3 turquesa. De donde salimos, saltamos 1, 2, 3 y en la cuarta metemos. Metemos 3 turquesa y 2 negras. Saltamos 5 de abajo. Metemos. Metemos 2 negras y 3 rojas. Saltamos 5 de abajo y metemos.
Metemos 2 rojas, una dorada, azul rey, mezclilla, turquesa, blanca, turquesa, mezclilla, azul rey y dorada. Pasamos en medio del siguiente par y regresamos por las 9 últimas. Metemos 5 rojas, saltamos 5 de la parte de abajo y en la sexta metemos. Metemos 2 negras y 3 turquesa, saltamos 5 de abajo, metemos 2 azul rey y 3 turquesa, saltamos 5 de abajo, metemos 2 negras, 3 doradas y 2 negras, saltamos 1, 2, 3 y en la cuarta metemos. Metemos 3 turquesa y 2 azul rey, saltamos 5 de abajo, metemos 3 turquesa y 2 negras, saltamos 5 de abajo, metemos 2 negras, una dorada, azul rey, mezclilla, turquesa, blanca, turquesa, mezclilla, azul rey y dorada. Pasamos en medio del siguiente par y regresamos por las 9 últimas. Vamos de regreso y metemos 2 negras y 3 turquesa, saltamos 5 de abajo, metemos 2 azul rey y 3 turquesa, saltamos 5 de abajo, metemos 2 negras y 3 doradas, saltamos 5 de abajo, metemos, vamos de regreso, metemos 4 rojas y 3 doradas, saltamos 1, 2, 3 y en la cuarta metemos. Metemos 2 negras y 3 turquesa, saltamos 5 de abajo, metemos 2 azul rey y 3 turquesa, saltamos 5 de abajo, metemos 2 negras, una dorada, azul rey, mezclilla, turquesa, blanca, turquesa, mezclilla, azul rey y dorada. Y pasamos en medio del siguiente par y regresamos por las 9 últimas. Vamos de regreso. Metemos 2 negras, una roja y 2 negras. Saltamos 5 de la parte de abajo y en la sexta metemos. Metemos 3 turquesa y 2 azul rey.
saltamos 5 de abajo, metemos. Metemos 3 turquesa y 2 negras, saltamos 5 de abajo y metemos. Vamos de regreso, metemos 2 doradas, 2 negras y 3 turquesa. De donde salimos, saltamos 1, 2, 3 y en la cuarta metemos. Metemos 2 azul rey y 3 turquesa, saltamos 5 de abajo y metemos. Metemos 2 negras y 3 rojas, saltamos 5 de abajo, metemos. Metemos 2 rojas, dorada, azul rey, mezclilla, turquesa, blanca, turquesa, mezclilla, azul rey y dorada. Y pasamos en medio del siguiente par. Y regresamos por las 9 últimas. Metemos 5 rojas, saltamos 5 de abajo y metemos. Siguen 2 negras, una blanca y 2 negras. Saltamos 5 de abajo, metemos. Metemos 5 turquesa, saltamos 5 de abajo y metemos. Vamos de regreso. Metemos 4 negras y 3 turquesa. De donde salimos, saltamos 1, 2, 3 y en la cuarta metemos. Metemos 2 negras y 3 blancas. Saltamos 5 de abajo y metemos. Metemos 3 blancas y 2 negras. Saltamos 5 de abajo, metemos. Vamos de regreso, metemos 2 negras, una unión, dorada, azul rey, mezclilla, turquesa, blanca, turquesa, mezclilla, azul rey y dorada. Y pasamos en medio del siguiente par y metemos. Y regresamos por las 9 últimas. Continuamos y metemos 2 negras y 3 blancas. Saltamos 5 de abajo y metemos. Metemos 2 negras y 3 blancas. Saltamos 5 de abajo, metemos. Metemos 2 negras, una turquesa y 2 negras. Saltamos 5 de abajo, metemos. Vamos de regreso, metemos 5 turquesa y 2 negras. Saltamos 1, 2, 3 y en la cuarta metemos. Metemos 3 turquesa y 2 negras. Saltamos 5 de abajo y metemos. Metemos 2 negras
y 3 blancas. Saltamos 5 de abajo, metemos, metemos 2 negras, una dorada, azul rey, mezclilla, turquesa, blanca, turquesa, mezclilla, azul rey y blanca. Perdón, y dorada. Pasamos en medio del siguiente par y regresamos por las 9 últimas. Vamos de regreso, metemos 2 negras y 3 blancas. Saltamos 5 de abajo, metemos. Metemos 3 blancas y 2 negras. Saltamos 5 de abajo, metemos. Metemos 5 turquesa. Saltamos 5 de abajo y metemos. Vamos de regreso, metemos 2 negras, 3 rojas y 2 negras. De donde salimos, saltamos 1, 2, 3 y en la cuarta metemos. Metemos 2 negras y 3 blancas. Saltamos 5 de abajo, metemos. Metemos 2 mezclilla y 3 blancas. Saltamos 5 de abajo, metemos. Metemos 2 negras, una dorada, azul rey, mezclilla, turquesa, blanca, turquesa, mezclilla, azul rey y dorada. Y pasamos en medio del siguiente par y regresamos por las siguientes 9. Metemos 2 negras, una roja y 2 negras. Saltamos 5 de abajo, metemos. Metemos 3 blancas y 2 mezclilla. Saltamos 5 de abajo y metemos. Metemos 3 blancas y 2 negras. Saltamos 5 de abajo, metemos. Metemos 2 rojas, 2 negras y 3 blancas. De donde salimos, saltamos 1, 2, 3 y en la cuarta metemos. Metemos 2 mezclilla y 3 blancas. Saltamos 5 de abajo y metemos. Metemos 2 negras y 3 rojas. Saltamos 5 de abajo, metemos. Metemos 2 rojas, una dorada, azul rey, mezclilla, turquesa, blanca, turquesa, mezclilla, azul rey y dorada. Y pasamos en medio del siguiente par y regresamos por las 9 últimas. Vamos de regreso, metemos 5 rojas,
saltamos 5 de abajo, metemos. Metemos 2 negras y 3 blancas, saltamos 5 de abajo, metemos. Metemos 2 mezclilla y 3 blancas, saltamos 5 de abajo, metemos. Metemos 2 negras, 3 rojas y 2 negras. De donde salimos saltamos 1, 2, 3 y en la cuarta metemos. Metemos 3 blancas y 2 mezclilla. Saltamos 5 de abajo, metemos. Metemos 3 blancas y 2 negras. Saltamos 5 de abajo y metemos. Metemos 2 negras, dorada, azul rey, mezclilla, turquesa, blanca, turquesa, mezclilla, azul rey y dorada. Y pasamos en medio del siguiente par y regresamos por las 9 últimas. Metemos 2 negras y 3 blancas, saltamos 5 de abajo, metemos. Metemos 2 mezclilla y 3 blancas, saltamos 5 de abajo, metemos. Metemos 2 negras, una azul rey y 2 negras, saltamos 5 de abajo, metemos. Metemos 2 rojas, 2 negras y 3 azul rey. De donde salimos, saltamos 1, 2, 3 y en la cuarta metemos. Metemos 3 azul rey y 2 negras, saltamos 5 de abajo y metemos. Metemos 5 blancas, saltamos 5 de abajo, metemos. Metemos 2 negras, una dorada, azul rey, mezclilla, turquesa, blanca, turquesa, mezclilla, azul rey y dorada. Y pasamos en medio del siguiente par y regresamos por las 9 últimas. Metemos 2 negras y 3 blancas, saltamos 5 de la parte de abajo y en la sexta metemos. Metemos 2 negras, una blanca y 2 negras. Saltamos 5 de abajo y metemos. Metemos 3 azul rey y 2 negras. Saltamos 5 de abajo, metemos.
metemos 5 azul rey y 2 negras. De donde salimos, saltamos 1, 2, 3 y en la cuarta metemos. Metemos 2 negras y 3 blancas. Saltamos 5 de abajo y metemos. Metemos 2 negras y 3 blancas. Saltamos 5 de abajo. Metemos. Metemos 2 negras, una dorada, azul rey, mezclilla, turquesa, blanca, turquesa, mezclilla, azul rey y dorada. Y pasamos en medio del siguiente par y regresamos por las 9 últimas. Metemos 2 negras, una roja y 2 negras. Saltamos 5 de la parte de abajo y metemos. Metemos 5 blancas. Saltamos 5 de abajo. Metemos. Metemos 2 negras y 3 azul rey. Saltamos 5 de abajo. Metemos. Metemos 4 negras y 3 azul rey. Y de donde salimos, saltamos 1, 2, 3 y en la cuarta metemos. Metemos 3 azul rey y 2 negras. Saltamos 5 de abajo y metemos. Metemos 2 negras, 3 rojas. Saltamos 5 de abajo y metemos. Metemos 2 rojas, una dorada, azul rey, mezclilla, turquesa, blanca, mezclilla, perdón, turquesa, mezclilla, azul rey y dorada. La secuencia de unión. Y pasamos en medio del siguiente par y regresamos por las 9 últimas. Metemos 5 rojas. Saltamos 5 de abajo. Metemos. Metemos 2 negras y 3 azul rey. Saltamos 5 de abajo. Metemos 2 turquesa y 3 azul rey. Saltamos 5 de abajo y vamos de regreso. Metemos 2 negras, 3 doradas y 2 negras. Y de donde salimos saltamos 1, 2, 3 y en la cuarta metemos. Metemos 3 azul rey y 2 turquesa. Saltamos 5 de abajo. Metemos. Metemos 3 azul rey y 2 negras. Saltamos 5 de abajo. Metemos. Metemos 2 negras, dorada, azul rey, mezclilla,
turquesa, blanca, turquesa, mezclilla, azul rey y dorada. Y pasamos en medio del siguiente par y regresamos por las 9 últimas. Metemos 2 negras, 3 azul rey y saltamos 5 de la parte de abajo. Siguen 2 turquesa y 3 azul rey. Saltamos 5 de abajo y metemos. Metemos 2 negras y 3 doradas. Saltamos 5 de abajo. Metemos 4 rojas y 3 doradas. De donde salimos saltamos 1, 2, 3 y en la cuarta metemos. Metemos 2 negras y 3 azul rey. Saltamos 5 de abajo. Metemos 2 turquesa y 3 azul rey. Saltamos 5 de abajo. Metemos 2 negras, dorada, azul rey, mezclilla, turquesa, blanca, turquesa, mezclilla, azul rey y dorada. Y pasamos en medio del siguiente par. Y regresamos por las 9 últimas. Y aquí es donde les dejé el timbre para que regresen el video, si así lo prefieren, o si quieren guiarse con su propio tejido. Así prácticamente les va a quedar, ¿sale? Yo los dejo aquí y en el siguiente video haremos ya la tercera parte de esta pieza, pero vean, está quedando así, pues tal cual redonda. Así no hay necesidad de hacerle ninguna, ninguna reducción ni nada. Está quedando así redondita, ¿sale? Yo los dejo aquí. Nos vemos en el siguiente video con la parte más ancha de esta pieza. Hasta aquí llegamos. Cuídense mucho. Nos vemos en el siguiente video. Chao.